Ya. En la pregunta 2, de acuerdo en el texto podemos inferir, o sea, deducir que 1. Mein Kampf fue escrita por Adolfo Hitler y se convirtió en el programa de su partido. Correcto, es una deducción. No se dice textualmente, pero es algo que se entiende, ¿no? Mein Kampf es el libro autobiográfico, Mi lucha, de Adolfo Hitler. La 2. La expansión preconizada. Preconizada quiere decir como sustentada, defendida, exaltada, ¿no? Ponderada. La expansión por el Estado nazi se apoyaba en la idea del espacio vital para el pueblo alemán. Sí, lo dice textualmente, ¿no? Eso está en el programa de Adolfo Hitler, ¿no? El espacio vital para el pueblo alemán. Sí, es correcta, la 2. 1 y 2 es correcta. El nacionalismo alemán era fascista y totalitario, eso lo dice al inicio, ¿no? Las dos primeras líneas. El fascismo alcanzó su máxima expresión totalitaria en la Alemania nacionalsocialista. Está claro. 1, 2, 3 son correctas. Alternativa E, todas. Sobre la ideología nazi, es cierto que, la 3, 1, estuvo en contra del catolicismo, el socialismo marxista y el liberalismo, sí, lo dice ahí en el segundo párrafo, ¿no? Dice, el Estado tenía por tanto el deber de ser racista y de mantener la superioridad de la raza aria, impidiendo el mestizaje y eliminando los elementos extranjeros que podían debilitar la cohesión interna, ante todo los judíos, y el socialismo marxista, pero también el catolicismo y el liberalismo. Textualmente lo dice, es correcta. Sigamos. 3. 2. El Estado se debía sustentar en el principio del jefe apoyado por un partido único, el nacionalsocialista. Sí, lo dice ahí, ¿no? Arriba. Dice, el texto debía ser antiparlamentario y antidemocrático, basado en el principio del jefe apoyado en el partido único. Sí, textualmente, verdadero. Aceptó aspectos del régimen parlamentario democrático, no, pues lo acabo de leer, ¿no? Debía ser antiparlamentario y antidemocrático. Es incorrecta, solamente la 1 y la 2. Alternativa B debiste marcar. En la 4, la intención principal. Se dice que todo texto tiene un propósito comunicativo. Algo le llevó al autor a redactar ese texto. Entonces veamos cada uno de ellos para ver cuál es la intención. A ver, mostrar los rasgos cardinales de la personalidad de Hitler. Si bien es cierto, como te dije al inicio, se habla de Hitler, pero no es el propósito principal en el texto, porque hay dos ejes temáticos, ¿no? Hitler y la ideología nazi. Entonces, no es el propósito fundamental el presentar los rasgos de la personalidad específicos, ¿no? Cardinales. Cardinal quiere decir principales, fundamentales, esenciales de la personalidad de Hitler. Esa no es la intención, ¿no? Aludir, sí, mencionar a Hitler, pero no dar sus rasgos característicos así específicamente. No es la B. Denunciar el racismo de la ideología nazi. No, pues se habla que es racista, pero no hay condena. Si te das cuenta, es un texto expositivo, ¿no? Exponer, no es argumentar, no va en contra tampoco, ¿no? No lo descalifica, no es argumentativo. Entonces no es la B. La C. Explicar las ideas principales de la ideología nazi. Ahora sí, explicar, exponer. Aparentemente esa es la respuesta, pero no marco. Quiero ver las otras alternativas. La D. Describir cómo los nazis toman el poder en Alemania. Bueno, se habla del entronizamiento de su jefe líder, ¿no? En el poder, pero no es la intención principal. O sea, es una idea, pero una idea secundaria o particular. Sigue siendo la C. La E. Refutar es contradecir las ideas racistas y antiliberales de la ideología hitleriana. No, pues no, te vuelvo a repetir, no es un texto argumentativo, no es que esté a favor ni en contra, simplemente está exponiendo la ideología nazi. Entonces, evidentemente, la intención principal ha sido explicar, ¿no?, las ideas principales de la ideología nazi, ¿no? Qué es lo que sustentaba, qué es lo que fundamentaba, ¿no? Entonces, alternativa C, nada más. ¿Listo? Nos vamos al siguiente texto. La relación del hombre con su propia sociedad es tan fuerte como la que mantiene con su medio ambiente. A ver, da una pausa en el video, lee y después confronta tus respuestas, ¿ya? Bien, ya. También, ¿no? Hay dos ejes temáticos, ¿no? Hasta tres, ¿no? Claro, porque abre la presentación del hombre con su medio, la relación, ¿no?, desde el hombre primitivo, se alude a un relato, ¿no?, un relato mítico, ¿no?, legendario, de
nativos, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, ¿no? Amazónicos, ¿no? Y finalmente termina con una reflexión, ¿no? Diciendo, ¿no? De que hay otras manifestaciones también similares a la que nos cuenta, ¿no? Sobre el relato de Giro Pura, ¿no? Anciana Pira, ¿no? Listo. A ver, en la primera pregunta debiste poner así. ¿Cuál sería el mejor título para el texto anterior? El entorno natural y su relación con las creencias de los grupos nativos, ¿no? Claro, ese sería el enunciado que mejor sintetiza, ¿no? Los ejes temáticos, ¿ya? ¿Cuáles son las verdaderas de acuerdo con el texto? A ver, vamos a ver. 1. ¿Los antiguos nativos tenían creencias acerca de las huanganas? Sí, se menciona uno, el de Giro Pura, ¿no? Giro Pura. Sí, es correcta la 1. Para los nativos, la flora y la fauna son solo motivos artísticos, no, son esenciales para su vida, ¿sí o no? Es un entorno natural. Entonces, no es correcta la 2. 3. Los nativos comprenden y dominan su hábitat. Sí, lo dice textualmente, ¿no? Están compenetrados con su medio. Entonces, solamente 1 o 3 debiste marcar. Espero que hayas hecho, ¿no? La E. Y finalmente la 3. Señale lo correcto a partir del texto anterior. Según el relato de la anciana Pira, si una huangana cría, es atrapada. Esta llama con una bocina a Hilayu Hinro, ¿no? Alternativa de entrada, ¿no? Está textualmente tal como lo he leído, ¿no? Es un texto, pues, narrativo, no está difícil, ¿no? Alternativa A. Listo. El texto 9, el texto siguiente que dice la llegada de los Borbones al trono español. ¿Ya? A ver, son también unos 10 minutitos, haz pausa, analiza y después usted ve la respuesta. ¿Listo? A ver, veamos. Dice, marque la correcta según el texto. A ver, la correcta. La respuesta ahí es la siguiente. La decadencia de la metrópoli se origina antes del siglo XVIII. ¿Por qué, profesor? Lo fundamento, mira. Está al inicio nomás, mira, dice, ¿ya? La llegada de los Borbones al trono español, 1700, te pone la fecha 1700. 1700, dice, ¿qué siglo es? Siglo XVIII, ¿sí o no? El 1700 es siglo ya XVIII, ¿ya? Entonces, dice, la llegada de los Borbones al trono español coincide con la agudización de la indetenible proceso de decadencia de la metrópoli. O sea, España ya estaba llegando pues a una declinación, a una decadencia, pero coincide con la agudización, o sea, ya este proceso se venía dando desde antes. Y la agudización quiere decir el agravamiento de la situación crítica. Se volvía más difícil la crisis, ¿no?, del Imperio Español. Entonces, dice, la decadencia de la metrópoli se origina antes del siglo XVIII, sí, porque con la llegada de los Borbones, que se produce en 1700, siglo XVIII, es cuando se agudiza esta situación de decadencia. Está bien claro ahí el razonamiento. Claro, ahí tienes que interpretar un poquito, ¿no? Pero está bien clara la D, la respuesta es la D. En la siguiente, son correctas de acuerdo con el texto. A ver, veamos, ¿ya? Dice ahí, los Borbones iniciaron el proceso de decadencia de la metrópoli, lo acabo de decir. ¿Ellos iniciaron o con ello, con su entrenunciamiento coincide la agudización de ese problema, de esa decadencia? Ah, entonces no es correcta la 1, pues. 2. Las burguesías extranjeras eran adhesivas ante el proteccionismo mercantil de España. Sí, pues, ¿no es cierto? Ahí lo dice textualmente. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Inglaterra quería, pues, romper el monopolio español. Quería comerciar también con las colonias españolas. Por eso, pues, que tuvo sus famosos corsarios, ¿no? Morgan, Drake, ¿no es cierto? Que eran, pues, corsarios, asaltaban los barcos en alta mar en representación del imperio, ¿cómo se llama? Inglés, ¿no? Y también buscaban, pues, ¿no? Buscaban cómo penetrar, romper ese mercado cerrado, ese monopolio español. Sí, es correcta la 2, sí, es correcta. El navío de permiso, hace mención ahí el navío de permiso, ¿no? Tenía allí que esperar el arribo de la armada procedente de España, pero si esta no llegaba,
en 4 meses el barco inglés quedaba autorizado para vender sus mercancías, ¿no? Ya se estaba rompiendo ese proteccionismo español, ese monopolio español. El navío de permiso es un barco inglés que llegaba a Portobelo con 640 toneladas de carga a partir de 1713 por el Tratado de Utrecht. Ahí lo dice textualmente, ¿no es cierto? ¿Sí? Textualmente lo dice, ¿no? En 1713 Inglaterra consigue licencia por el Tratado de Utrecht para que un navío de permiso llegue a Portobelo con 640 toneladas de carga. Correcta. La respuesta 2 y 3, alternativa A. Marco, ¿no? Y la tercera, ¿cuál es el tema central del texto? Luego de los comentarios que hemos hecho. Evidentemente, ¿cuál es? El fracaso del proteccionismo mercantil en España en el siglo XVIII, ¿no? Que ya comenzaba el declive de la metrópoli, ¿no? Se iba perdiendo ese poder, ¿no? Ese monopolio que había establecido en sus colonias. Alternativa B. ¿Listo? Siguiente texto, los lingüistas han indicado que el chino es un idioma multilateral. A ver ese textito también, das una pausa y ves las respuestas. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Vamos a ver. Dice, marque lo correcto según el texto. Según el comunismo marxista-leninista, el que no está a favor de él está en su contra. Lo dice textualmente, ¿no? Textualmente lo dice. Ya, ahí lo dice, ¿no? No hay margen para matices o tonalidades, no hay puntos medios, puntos intermedios, no hay una posición tibia, dice, ni tampoco para espectadores inocentes. Los que no están con nosotros están en contra de nosotros. ¿Te das cuenta? Tajantes ahí. Alternativa C. Señale lo correcto según el texto anterior. Decir que algo es bueno o malo es adoptar una postura dilemática. Sí, correcto, pues, ¿no? O sea, cuando hablamos de dilemática solamente hay blanco o negro, correcto e incorrecto, ¿no? O sea, no deja términos medios, ¿no? A diferencia del chino, que sí es, pues, más matizado, ¿no? El uso de su lenguaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, 2. ¿El autor del texto es economista? ¿Qué dices? Claro, ahí lo dice, ¿no? Lo dice, hay un comentario, ¿no? Ya, acá dice, ese economista dice, cuando un economista habla de un término medio entre el socialismo y capitalismo, estos dos campos se abalanzan contra él para aniquilarlo. Yo he sido ese desgraciado economista, ¿sí? Ese economista lo está diciendo, entre paréntesis, pero lo dice. Sí, correcto. ¿Los idiomas rechazan el comunismo? No, pues los idiomas no es que rechacen la ideología comunista, sino que el comunismo admite pues una forma de expresión que de repente no coincide con el idioma chino en este caso, pero no es que rechacen el comunismo. No, no es correcta la 3. Solamente 1 y 2, alternativa B, barco. Y el mejor título para el texto anterior, ¿cuál sería? La incompatibilidad entre el pensamiento comunista y el idioma chino, ¿cierto? Al final lo dice, ¿no? El idioma ruso es indoeuropeo y el pensamiento dilemático es fácilmente aceptado por sus oradores. Lo mismo ocurre con los altos líderes del comunismo chino, porque fueron adoctrinados en Moscú, ¿ah? Y aprendieron el ruso. Pero hay millones de chinos que no han ido a Moscú ni han aprendido el ruso. Y son pocas las probabilidades de que lo hagan. Entonces, ¿cómo podrá el pueblo chino llegar a ser buen comunista ideológico, puesto que le resulta tan difícil si no